Entonces, ¿cómo tú vas a decir que los viejos? Aquí no hay viejos. Los viejos, de hecho, los viejos, bueno, no voy a hablar de los viejos. Pero aquí hay gente que ha acumulado juventud y hay gente que ha acumulado experiencia. ¿Verdad que sí? Y estoy muy contento por todo lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Estoy muy contento por lo que Dios continuará haciendo. Veo nuestra iglesia, y digo nuestra porque yo creo que esta no es mi iglesia, esta es nuestra iglesia. ¿Verdad? Y puedes decírselo a que está a tu lado, nuestra iglesia. Cuando dice nuestra iglesia, tú tienes la iglesia adentro, es tuya. ¿Verdad? Hay gente que dice la iglesia del pastor Javier, la iglesia del pastor Pedro, la iglesia del pastor Juan. No, es la iglesia de Jesucristo y nosotros somos la iglesia. Y esta es nuestra iglesia local, como decían los hermanos, juntos hacemos la obra del Señor y es un gozo tremendo. Y Dios ha sido muy bueno. Hoy quiero hablar de un tema vital. Marcos capítulo 3, verso 14. En especial voy a usar este texto y estoy convencido de que ustedes seguro han leído este texto varias veces. Si no lo han leído, yo les recomiendo que lean diariamente la palabra del Señor y esto va a ayudarles a seguir profundizando. Hoy quiero hablar de la profundidad de la espiritualidad del cristianismo. La profundidad de la espiritualidad del cristianismo. Cuando estamos hablando de cristianismo ya estamos hablando de espiritualidad, ¿verdad? No hay cristianos carnales. Hay carnales que tienen que convertirse. No hay clasificación de cristianos carnales. Hay carnales y cristianos. No hay medios cristianos. Hay cristianos. Y los medios cristianos es que no son. Entonces le falta la otra mitad, es que no son. Son cristianos o no cristianos. ¿Sí o no? Yo quiero hablar de parte de Dios para profundizar. Diga conmigo, profundizar. ¿Creen que es importante profundizar? Cuando una persona está buscando agua, haciendo un pozo artesanal, para encontrar el agua, ¿qué tiene que hacer? Excavar para ir, ¿qué cosa? Profundizando y al final, ¿qué cosa? Encontrar el agua. Cuando un minero empieza a romper la montaña, las rocas, ¿qué tiene que hacer? Profundizar. Y ¿sabe que hay mineros que han quedado a 50 centímetros de la mina, de donde está el mineral precioso, y se cansan? Van atrás. Pero una de las cosas que tiene una persona que llega al éxito es la persistencia. ¿Ya? Entonces, quiero que veamos esto en virtud de la constancia, de la persistencia que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra espiritualidad. Somos santos, decía Eduardo ahorita. Dios nos trajo a ser santos por su gracia, ¿verdad? Pero estamos en un camino de espiritualidad, de santidad, ¿verdad? Apartándonos cada día más para Dios. Y viendo todo lo que Dios ha hecho, porque al final es Dios quien ha hecho este tiempo, ¿verdad? Inspirando a Omar, inspirando a Eduardo, inspirando a todos a cantar, los muchachos con los cantos, la alabanza. Y Dios puso este mensaje en mi corazón porque Dios me ha dicho, a la red no le hace falta, a este grupo, entiendo, sino profundizar en la espiritualidad. Todos sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Ahorita Eduardo decía, no veo mano, todos levantamos la mano, ¿verdad? Amén. Nosotros estamos convencidos, estamos aquí para cantar y adorar al Señor. Es decir, estamos convencidos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Rey. Pero quiero hablarle en virtud de lo que Él nos dice aquí en esta historia que cuenta Marcos. Marcos fue un tipo muy práctico. Muy práctico. De hecho, recuerdo, Mateo le escribe a los judíos. Lucas le escribe a los griegos. Juan nos escribe a todos. Es universal. De hecho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo escriben como en el año 40, década del 40, y Juan está escribiendo como en el 87 después de Cristo.
¿Por qué? Porque Juan dijo, voy a escribir todo lo que no escribieron ellos, pero voy a escribir para que le sirva a todo el mundo. Ahora, Marcos le escribió a la cultura más práctica de aquella época, que fue los romanos. Si usted ve en el Evangelio de Marcos, todo es así. Milagros, sanidades, acción, porque Lucas era bien histórico, bien médico, bien de detalle, pero Marcos era, ¿cómo es? 2 más 2, 4, arriba. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Ahí. Entonces Marcos tiene ese detalle y yo quiero en esta hora también usar ese mismo espíritu de Marcos de ser práctico en lo que quiero decirle de parte de Dios. Vamos a poner nuestros ojos ahí en la Biblia, palabra de Dios, Marcos capítulo 3, verso 14. Estableció a Dios a 12. ¿A cuánto estableció? 12. A 12 para que estuviesen ¿con quién? Con él y para enviarlos a predicar. El profundizar en la espiritualidad es estar con Cristo. Cuando vemos este texto, nos vamos a pensar que la espiritualidad en el cristianismo, y yo digo en la espiritualidad en la vida, ahorita voy a profundizar algún concepto, pero la espiritualidad en la vida tiene que ser en Cristo Jesús. La espiritualidad en la vida tiene, y usted dirá, bueno, ¿será absoluto? Sí, es absoluto el concepto que le voy a dar, respetando todo el que vaya a ver después la grabación de este estudio, de todo tipo de religiones, de todo tipo de filosofía. La espiritualidad en lo absoluto procede de Dios, Jesucristo de Nazaret. ¿Usted dice amén? Ahora, cuando estoy hablando de profundizar en la espiritualidad, estoy hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros en lo personal de estar con el Señor. Si desglosamos este verso, ¿cuáles serían las dos partes? Primero, dice que Jesús estableció 12. Quiero que vean el carácter de cómo se estableció primero. Verso 13. Después subió al monte. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Nadie es establecido por el Señor primero si no sube a la presencia de Dios. Y como dice la canción que a mí me gusta mucho, no hay lugar más alto que estar a sus pies. No es una subida física, sino humillarnos ante el Señor, porque el se humilla será exaltado. Entonces, el subir al monte de Dios, el subir a la presencia de Dios no es subir un 12 plantas, decíamos allá en mi provincia, en Cuba, no es subir un rascacielos, no es subir una montaña o el monte Everest, es estar en la presencia de Dios. Entonces Dios nos va a dar la oportunidad de ser exaltado, porque el que se exalta será humillado. Pero subir al monte nos da la calificación de estar con Dios, y dice que llamó a él los que él quiso. Yo estoy convencido de que Dios no tiene que pensar nada, Dios lo sabe todo. Dios sabía todos los que nos vamos a salvar, y no es una selección absurda o egoísta o fuera de lo normal, sino por su presencia, por su misericordia y por su gracia, Él nos llamó también a nosotros. Por supuesto, estos 12 tuvieron una importancia tremenda para la manifestación del reino y la predicación del evangelio. Entiendo que no hubo más 12 apóstoles, no hubo más apóstoles como estos. Pero sí hoy, y aclaro, importante, hoy también, esto es solo un paréntesis, por un comentario también, pero es importante que sepan, porque nosotros como iglesia tenemos una función apostólica. Si usted va a la Biblia, no ve en ningún momento la palabra misionero. ¿Qué es lo que es un misionero? Una persona que enviamos, ¿sí o no? Un enviado. Si usted va a la etimología de la palabra apóstol, quiere decir enviado. Así que hoy, desde el punto de vista gramatical y desde la responsabilidad de ser enviado, todavía la iglesia del siglo XXI tiene que enviar personas para extender el reino. Estos apóstoles fueron enviados para establecer la iglesia y establecer la doctrina del reino. Hoy tenemos, y oiga la palabra que yo uso, tenemos que enviar gente, misioneros le decimos hoy,
bueno, siglo XX también, y siglo XIX y XVIII se le dijo misionero. Pero sí, él escogió a estos 12 de una manera particular, pero yo creo que en ellos también estábamos nosotros, que somos discípulos del reino. ¿Usted dice amén? ¿Amén fuerte o él se durmió? ¿No? ¿Él se durmió? Eso es. Ahora, pero mira qué lindo esto, después de este comentario, verso 14, estableció 12 para que estuviesen con él. El número 12 en numerología bíblica quiere decir pueblo de Dios. Y sin mucha explicación, ¿cuántas tribus de Israel había? 12. Ahora en la manifestación del reino para bendecir a todas las naciones, él establece 12. Y si usted va a Apocalipsis habla de 24, pero 12 más 12 es 24. El 24 tiene que ver con la representación gráfica, gramatical de la literatura apocalíptica para decirnos pueblo de Dios, de Israel y de los gentiles. Porque de ambos pueblos, dice también el apóstol Pablo, hizo uno. Esa es la explicación de los dos, ¿ok? Por eso nosotros decimos que también estamos incluidos en este llamado de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Tú eres uno de los 12. Por supuesto, no de los 12 apóstoles aquellos, ¿ok? No quiero confusión de conceptos, pero sí eres un discípulo del siglo XXI. Amén. Aleluya. Eres un discípulo llamado por el Señor. Estableció 12. Primero, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Dile que está a tu lado, Dios te estableció para que estuvieses con él. Dios quiere que estés con él. La verdadera espiritualidad y la profundidad de la espiritualidad cristiana radica en esta gran verdad. La espiritualidad cristiana radica en ¿qué? En estar con Jesús. La espiritualidad radica en estar con Jesús, el Cristo. Y yo lo separo así porque nos ayuda a tener bien el concepto. Jesús es nuestro Salvador que vino, se encarnó, ¿verdad? El Dios hecho carne, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para darnos la redención. Amén. Nosotros, para profundizar en nuestra espiritualidad todos los días, añado a los comentarios de que al salir de la casa, buenísimo, porque el culto no es aquí nada más, el culto es todo el día, domingo, pero añado, sumatoria, todos los días. Los otros 6 días también tenemos que estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera espiritualidad es estar con Jesús, el Cristo, todos los días. Y cuando nosotros estamos hablando de profundizar en la espiritualidad y estar con Jesús todos los días, es eso que decía Omar, tener un lugar, tener un momento, tener un horario, tener tiempo y todos los recursos espirituales que Dios ha derramado a través de su Espíritu en nosotros para hacer tiempo para estar con ¿quién? Con Jesús. Saber que ha sido llamado de Dios es muy importante. No estamos con Jesús para quedar bien con nadie. Estamos con Jesús para profundizar, ¿qué cosa? Nuestra espiritualidad, mi espiritualidad. No te preocupes por la de los demás. Preocúpate por tu espiritualidad. Tienes que profundizar, ¿qué cosa? Tu espiritualidad, mi espiritualidad. Estar consciente de que Él está en ti. Y cuando hablamos de bautismo del Espíritu, cuando hablamos de presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de hecho Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando de que el Dios Trino vino a nosotros. Y es muy fácil explicar el por qué Dios nos dice, nos enseña y hace presencia en nuestras vidas. Pedro dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Dios Trino, ahora viene a morar a nuestras vidas. ¿Por qué? Aceptamos a Cristo. ¿Por qué más? Le damos lugar a nuestras vidas. ¿Por qué más el Padre, el Dios Trino, viene a nosotros? Les explico muy fácil. Ningún ser humano puede ser espiritual si no tiene una relación con el Dios Trino. Y ningún ser humano puede profundizar y ser constante en la espiritualidad si no tiene el Espíritu de Dios.
¿Agarró eso ahí? ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? ¿Vacío o lleno espiritualmente? Vacío. Voy a complicarlo un poquito más o complicarlo no. Voy a ser más agudo en el concepto. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? ¿Con vida o sin vida? ¿Muerto o vivo? Entonces, una persona que quiera ser espiritual y que quiera profundizar en la espiritualidad de la vida, tiene que tener a Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y si tiene la vida, es que tiene a Dios Trino adentro. Porque nuestro espíritu y nuestra vida estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Pero ahora el Señor ha venido a morar a nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Y nosotros, para profundizar en nuestra espiritualidad como cristianos, tenemos que estar conscientes de que todos los días tenemos que darle lugar a Cristo Jesús en nosotros. ¿Ok? En una ocasión Pablo contando, bueno, Lucas lo contó, lo que Pablo le pasó, Hechos capítulo 19, no vamos a ir al texto, pero se lo dejo a los que copien el texto para que después lo revisen. Desde el verso 2 hasta el 7, Pablo hace una pregunta a algunos discípulos que se habían entregado al Señor. Le dijeron, ¿ustedes saben del Espíritu Santo que mora en ustedes? Y dice, ¿cómo? No sabemos nada de lo del Espíritu. ¿Y cómo fueron bautizados ustedes? Le dijo Pablo. Y ellos dicen, bueno, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Pablo le aclaró el evangelio, yo llamo, confirmó la fe de ellos, porque ellos estaban creyendo en el Mesías, pero no habían sido bautizados en el nombre del Dios Trino, solo habían sido bautizados por Juan como un llamado al arrepentimiento, pero no tenían conceptos claros. Por eso hay que confirmar la fe de los nuevos creyentes y explicarle el plan de salvación. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces hay que predicarle, ¿ok? Y enseñarle y confirmar. Esta gente fue confirmada en la fe y fueron bautizados, cuenta el texto, en los próximos versículos, Hechos capítulo 19, y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y aclaro un poquito este texto. Algunos unitarios, los teólogos o cristianos o líderes unitarios son los que creen que Dios es solo Jesús. Hay unitarios que Dios es solo Espíritu Santo y hay unitarios que solo Dios es Dios el Padre. Pero no es correcto. Dios es tres personas en un solo Dios. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Están conmigo ahí? Y este texto es uno de los que agarran para decir solo hay que bautizar en el nombre de Jesús. Está mal. Lo que estaba aclarando Pablo era que Jesús era el Salvador y que había que bautizarse no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús, que es el Dios Trino. Porque yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Y yo enviaré al Espíritu. Así que está hablando del Hijo, del Espíritu y del Padre. ¿Me explico? Así que mencionar aquí solo que se bautizaran en el nombre de Jesús no hace a la doctrina del bautismo solo unitario, sino que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Conmigo hasta ahí en esa aclaración? Ok. Estas personas recibieron el Espíritu y en esta experiencia hablaron lengua y profetizaron. Entiéndase, profetizaron que salieron a predicar. Ya. Estas personas estaban conscientes de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Pablo después en Gálatas le dice a los Gálatas si ustedes habían recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por creer con fe. Sí, siempre tenemos que tener consciente de que nosotros hemos recibido el Espíritu por fe, por creer. Diga conmigo, creer. No por sentir. Sino la gente que no son muy sensibles, sensoriales, que no se erizan. ¿Sabe? Usted no conoce personas que ni se erizan, ni lloran, ni nada. ¿Y qué le pasa a esa gente? Entonces, el tema del Espíritu Santo y del reino es creer. Entonces, las personas que han creído en Cristo también deben creer que el Espíritu Santo vino a ellos cuando aceptaron a Cristo. Amén. Por supuesto, puede el Espíritu dar dones como Él quiere para que seamos empoderados para ser, no hacer, ser la iglesia del Señor. Porque la iglesia de Cristo tiene que tener el Espíritu Santo. No hay otra opción. De hecho, Hechos capítulo 1 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ese poder que emocionaba ahorita a Eduardo. El poder que tenemos, ¿el poder de qué? Del Espíritu Santo en nuestras vidas, que vamos a profundizar en la espiritualidad del poder del Espíritu Santo y que Pablo invita a andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vestido en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo necesitamos profundizar en nuestra experiencia espiritual con el Espíritu que está en nosotros para
estar con Jesús. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Un factor fundamental para estar profundizando en nuestra relación con Jesús cada día es administrar bien el tiempo. Usted y yo tenemos que dedicar tiempo para estar con Jesús. Los musulmanes más consagrados tienen 5 tiempos de oración en el día. No quiero que te compares con ellos, porque tienen doctrinas complicadas, ¿verdad? Oiga, pero ojalá nosotros oráramos como ellos. 5 tiempos de oración. Pase lo que pase. Escuché de un musulmán, de un árabe que estaba firmando o iba a firmar un contrato, pero le hicieron esperar en el tiempo de la reunión para la firma del contrato, pero llegó la hora de la oración. Y las personas que lo habían hecho esperar por descoordinaciones tuvieron que esperar por él por la oración, porque él fue a orar. Cuando él terminó su tiempo de oración, vino a firmar el contrato. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos, como discípulos del reino, llamados por el santificado, puesto el Espíritu en nuestras vidas, tenemos que dejar a un lado para estar con Jesús todos los días. Tenemos que dedicar tiempo con Jesús. Tenemos que profundizar en nuestra, diga conmigo, en mi espiritualidad, dedicando tiempo. Buena administración del tiempo para que estar con Jesús. Jesús separó a los 12 para que estuviesen con Él. Fíjense que Jesús no separó a los 12, dice la Biblia, para que supieran mucho. No separó a los 12 para que se vistieran diferente. No separó a los 12 para que se peinaran diferente. No separó a los 12 para que se cortaran la barba igual que Él. No separó a los 12 para que vivieran en el mismo reparto de Él. ¿Para qué separó a los 12? Para que estuviesen con Él. Hermanos queridos, la verdadera espiritualidad cristiana, profunda espiritualidad cristiana, es el resultado de dedicar tiempo de estar con Jesús. ¿Qué tenemos cuando dedicamos tiempo para estar con Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decía el salmista en la experiencia del Salmo 84, que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que la comparación en el tiempo, que siempre hay tiempo para todo, lo que se quiere, es poner a Dios en primer lugar y las otras cosas en segundo lugar. Por eso yo hablaba ahorita al principio que la verdadera espiritualidad solo se obtiene en Cristo Jesús. Porque usted puede creer en todo lo que quiera, pero si no cree en el Creador del cielo y de la tierra, si no cree en el Redentor de la creación, tanto los seres humanos como la creación, no hay verdadera espiritualidad. La gente puede tomar el camino de la religión que quiera, la filosofía que quiera, lo que quiera hacer, pero si no tiene una relación con el Creador, no hay espiritualidad. Y si no estamos en la presencia del Creador, que es lo que decía David, y cuando habla de estar en sus atrios, está hablando del templo de Jerusalén que representaba la presencia de Dios, pero para nosotros que no somos judíos ni tenemos que ir al templo de Jerusalén para buscar una profunda espiritualidad, sino es estar todos los días en su presencia que está dentro de nosotros. Así que el enfoque de buscar espiritualidad no es lo externo, ¿sí es dónde? Interno. Después voy a ampliar después voy a ampliar de lo espiritual en lo interno, pero solo es un llamado para cada una de nuestras vidas. La profundidad de nuestra espiritualidad no está afuera, está adentro. Que el Señor nos ayude para que dentro de nosotros haya un cambio grande. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, todo cambie en virtud de nuestra profundidad, de nuestra espiritualidad. ¿Te dice amén? Tenerlo a Él como lo más importante. Lo primero es lo primero. Buscate el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo hace el mundo? Todas las demás cosas y después con Él si me da tiempo. No formes parte de esa filosofía. Busca primero el reino. Profundizar cada día en relación con Él, en lectura de la palabra de Dios, en la oración, que es hablar con Dios, pero la oración lleva a otra vía. Escuchar a Dios. Lo escuchamos a través de su palabra,
pero quiero también hablarte de meditar. Los cristianos del siglo XX no meditamos hoy. Hoy vemos Instagram, hoy vemos Facebook, hoy vemos YouTube, y es buenísimo porque a mí me encantan las redes sociales, pero tenemos que dedicar tiempo para mirar al Señor en nuestras vidas, adentro de nosotros. Entonces, cuando usted se separe en ese lugar que hablaba ahorita Omar, en su casa, tranquilo, donde nadie lo moleste, tal vez con los ojos cerrados, pero con los ojos abiertos, no importa. El tema es que usted esté consciente, que usted esté separando tiempo para meditar. Diga conmigo, meditar. Aquí adentro. Todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios está cambiando, o que Dios tiene que cambiar, o que tú quisieras alcanzar. Y mirar a Dios en lo que ha hecho, en lo que está haciendo, y la mejor meditación en lo que hará. ¿Sabe por qué a veces no alcanzamos las cosas? Porque no meditamos en el Señor, en lo que Él puede hacer en el futuro, en nuestras vidas. Por eso la verdadera, o la profundidad de la verdadera espiritualidad, es meditar también en lo que Dios va a hacer. Por fe. ¿Depende de nosotros? No depende de nosotros, pero Dios quiere que nosotros podamos estar contemplando sus maravillas futuras, lo que Él va a hacer. Y como segundo punto, cuando Jesús llama a sus 12, los llamó para que estuviesen con Él, verso 14, para, ¿qué cosa? Enviarlos ¿a qué? A predicar. Porque una persona que tiene un contacto con Jesús, es decir, que ha entregado su vida a Cristo, que tiene el Espíritu Santo y que tiene una disciplina de profundizar todos los días en su espiritualidad personal, sale a predicar. Le habla a otras personas. Y yo digo que las personas que no le hablan a otras personas de Cristo, las personas que no predican, los cristianos que no predican, es que no conocen a Jesús. Las personas que no predican a otros, que no le anuncian el reino, es porque no han tenido una verdadera espiritualidad. Si no ha sido superficial, no tiene mucho que contar. Pero el que se mete en el océano siempre va a hablar de los arrecifes, va a hablar de los peces, los colores. El que va al cielo, al cosmos, el que ve una película interesante, siempre se la va a contar a otro. El que se enamora de alguien va a contarle a sus amigos o a sus amigas, más bien las mujeres a veces lo hacen, que está enamorado de fulano de tal. Pero el que entrega su vida a Cristo y está con Él, sale a predicar. Por eso es importante, y he hecho más énfasis en estar con Jesús. Profundizar en lo espiritual es estar con Jesús, y como resultado práctico vamos a salir a predicar. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo todos los días habla de Cristo a otra persona. Ve que es importante crecer personalmente, pero es importante alcanzar a otros para hablarles de la verdadera espiritualidad y de la vida eterna. Porque al final este cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a acabar, ¿verdad? Y a veces vivimos como si fuéramos inmortales. Si somos eternos, pero no en este cuerpo. Pero nuestra espiritualidad, que ahora está garantizada con Cristo, debe ser también entregada a otras personas en Cristo Jesús, para que ellos también puedan tener vida eterna. Amén. Mi llamado de parte de Dios: uno, que te sientas y sepas y estés consciente, y solo enfatizarlo porque, de nuevo, sé que todos ustedes son cristianos. Tengan la convicción de que hay que crecer en la espiritualidad, profundizar en la espiritualidad de estar con Cristo. Y segundo, hay que predicar. Hay que predicarle a otras personas. Profundiza en tu relación con el Señor y predícale a otras personas en el nombre de Jesús acerca de la salvación y la bendición de la vida eterna, y que esa otra persona pueda aprender de tu espiritualidad, transmitiéndole tú las experiencias espirituales.